Su recto no es un órgano aislado que funciona por su cuenta, sino el espejo exacto de la salud de su hígado y de la inflamación en su sangre. Ese rastro de sangre en el papel o ese bulto que intenta ignorar por vergüenza, mientras cambia su forma de sentarse por miedo, le está gritando una verdad médica urgente. Hoy descubrirá cómo interpretar estas señales para transformar un secreto peligroso en una salud renovada. Para quienes aún no me conocen y buscan finalmente entender el lenguaje silencioso y real de su propio cuerpo, soy el Dr. Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Si valoras tener a un médico que te hable con total claridad e integridad, te pido que te suscribas ahora mismo y actives las notificaciones. Así no te perderás estas consultas gratuitas que buscan transformar tu bienestar. Antes de revelar el primer secreto de su salud, dígame en los comentarios desde qué ciudad o país me está viendo hoy. Quiero saber si nos ven desde México, Argentina, Colombia o España. Su presencia es lo que motiva este trabajo. Quédese hasta el final, porque voy a revelarle el protocolo de rescate de 14 días, algo que solo comparto con mis pacientes de consultorio, donde aprenderá el uso exacto del citrato de magnesio y la técnica de postura mecánica que hoy, de forma completamente gratuita, es suya. Vamos a profundizar en lo que realmente sucede dentro de su cuerpo, porque para entender la salud de su sistema digestivo, primero debemos derribar el muro de silencio que hemos construido alrededor de nuestra propia anatomía. En mi práctica diaria como coloproctólogo, observo una tendencia que me preocupa profundamente, y es el hecho de que la mayoría de las personas consideran el final de su tracto digestivo como una zona aislada, algo que solo se atiende cuando el dolor se vuelve insoportable o cuando aparece una señal que ya no se puede ocultar. Pero la realidad clínica es muy distinta, ya que su recto y su canal anal no son simplemente el lugar por donde el cuerpo elimina desechos, sino que funcionan como un centro de datos de alta precisión que nos informa constantemente sobre el estado de inflamación de sus arterias, la salud de su microbiota y, sobre todo, la eficiencia de su hígado. Es fundamental que comprendamos que lo que ocurre en esa zona tan íntima es el resultado final de una cadena de eventos que comienzan mucho más arriba, en su boca y en su estómago. Cuando ignoramos un pequeño rastro de sangre en el papel higiénico, o esa sensación de pesadez que aparece después de estar mucho tiempo sentados, no estamos simplemente ignorando un síntoma local, sino que estamos cerrando los ojos ante una señal de socorro que el sistema circulatorio está enviando desde lo más profundo del abdomen. La vergüenza, ese sentimiento tan humano pero tan peligroso en medicina, actúa como una venda que impide que usted vea lo que yo veo todos los días en el consultorio. Un cuerpo que intenta sanar y que necesita que su dueño entienda su lenguaje antes de que la inflamación silenciosa se convierta en una patología irreversible. Para ilustrar la gravedad de este silencio, quiero contarles la historia de un paciente que atendí hace un tiempo. Un hombre de 68 años que vino a verme desde Buenos Aires, Argentina. Él era una persona muy reservada, un profesional jubilado que durante 2 años completos notó un sangrado leve cada vez que iba al baño. Al principio, como suele suceder, pensó que eran solo hemorroides, algo que asociaba con la edad o con el esfuerzo. Compró pomadas de forma discreta en la farmacia y aunque el sangrado desaparecía por unos días, siempre regresaba. Él sentía que hablar de esto era algo humillante, algo que no se comenta ni con la esposa ni con los amigos, y mucho menos se lleva a un médico si el dolor no te obliga a hacerlo. El problema es que durante esos 24 meses de silencio, lo que inicialmente era una lesión pequeña y perfectamente tratable con un procedimiento ambulatorio de 10 minutos, fue evolucionando silenciosamente. Cuando finalmente la molestia se convirtió en una presión constante que no le permitía dormir y decidió acudir a mi consulta, el escenario había cambiado por completo. Al realizar la exploración, descubrí que ese rastro de sangre que él consideraba insignificante
era la punta del iceberg de un proceso inflamatorio crónico que había afectado los tejidos profundos. Lo que pudo haber sido una solución sencilla, sin dolor y sin tiempo de recuperación, se transformó en una cirugía compleja, con semanas de internación y un proceso de rehabilitación que puso a prueba su calidad de vida y la de su familia. Este hombre me dijo algo que nunca olvidaré mientras se recuperaba en la habitación del hospital. Doctor, si hubiera sabido que este secreto me iba a costar mi libertad durante meses, habría hablado el primer día. Esa es la tragedia de la vergüenza. Nos hace creer que estamos protegidos por el secreto, cuando en realidad el secreto es lo que permite que la enfermedad gane terreno. Piensen en esto con detenimiento, porque muchos de ustedes que me están escuchando ahora mismo pueden estar viviendo esa misma opresión en el pecho al notar algo diferente en su higiene íntima. No es solo el picor insoportable o la inflamación que aparece de repente. Es esa sensación de que su cuerpo los está traicionando de una forma que se siente sucia o degradante. Usted quizás ha empezado a cambiar su forma de sentarse, evita viajes largos en coche o limpia con un miedo constante, esperando cada mañana que el problema haya desaparecido por arte de magia. Ese temor a una palabra que empieza por C ronda su mente en silencio, pero en lugar de buscar claridad, el miedo los empuja a esconderse más. Yo estoy aquí para decirles que lo que ustedes sienten como algo humillante es, para la ciencia médica, una de las señales más limpias y directas que su cuerpo tiene para decirles que algo en su sistema general necesita atención inmediata. El error más grave que veo en mi práctica clínica, y que quiero que usted evite a toda costa, es el intento de autodiagnóstico mediante el uso crónico de cremas y pomadas de farmacia. Estas cremas, en su mayoría, contienen anestésicos o corticoides que solo adormecen el síntoma, es decir, apagan la alarma del incendio sin apagar el fuego. Lo que casi nadie le ha explicado es que las venas de su zona rectal son el final de una gran autopista circulatoria que viene directamente desde su hígado a través de lo que llamamos el sistema porta, o sea, el conjunto de venas que transporta la sangre desde los órganos digestivos hacia el hígado para ser filtrada. Si su intestino está crónicamente inflamado por una dieta deficiente, o si su hígado está congestionado y con dificultades para procesar toxinas, la presión en esa autopista aumenta. Como la sangre no puede fluir libremente hacia arriba, busca salida hacia abajo, y es ahí donde las venas rectales se inflaman, se dilatan y terminan sangrando. Tratar el recto únicamente con cremas, sin mirar lo que está pasando con su digestión y con su función hepática, es como intentar apagar un incendio forestal soplando una sola rama, mientras el bosque entero se quema por dentro. La causa raíz sigue activa y devorando su salud. Muchos pacientes se sorprenden cuando, en lugar de solo recetarles una pomada, empieza a preguntarles sobre su cansancio matutino, sobre cómo procesan las grasas o sobre la hinchazón abdominal que sienten después de las comidas. Pero es que todo está conectado. Ese bulto que usted siente o ese dolor punzante es la manifestación externa de una congestión interna que está pidiendo a gritos un cambio en su metabolismo. Si no bajamos la presión interna de ese sistema de venas, cualquier tratamiento local será solo un parche temporal que lo llevará, tarde o temprano, a la mesa de operaciones. Quiero hacer una pausa aquí para hacerte un pedido muy especial. Si lo que estás aprendiendo en este momento te está siendo útil y sientes que por fin alguien te está explicando las cosas con la claridad que necesitabas, dale like al vídeo ahora mismo. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es un espacio de salud para nuestra comunidad. Es información médica de alto nivel que muchas veces la gran industria no quiere que tengas de forma tan directa. Y cada like que tú me das ayuda a que este algoritmo comparta el vídeo con más personas que, al igual que tú, podrían estar sufriendo en silencio y necesitan saber que hay una solución basada en la ciencia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos llevando luz a temas que muchos prefieren mantener en la oscuridad. Continuando con nuestra explicación, entramos ahora en una revelación que suele cambiar por completo la perspectiva de mis pacientes en el consultorio. Su recto no está enfermo de forma aislada. Es, en realidad,
el semáforo de su inflamación sistémica. La medicina convencional a menudo le dirá que el problema de las hemorroides o las fisuras es algo puramente mecánico, fruto del estreñimiento o de la edad. Pero la ciencia de vanguardia, apoyada en estudios multicéntricos de universidades como Harvard y centros especializados en Europa, demuestra que el tejido anal es uno de los sensores inmunológicos más sensibles de todo el cuerpo humano. Esto significa que una crisis de hemorroides o un cambio repentino en la forma y consistencia de sus heces no es un evento fortuito. Es su sistema inmunológico gritando que su microbiota, es decir, el ecosistema de bacterias buenas que viven en su intestino, ha perdido el equilibrio y está permitiendo el paso de toxinas a la sangre. Cuando usted siente esa irritación persistente o ve señales de inflamación, lo que está ocurriendo es que su cuerpo está activando una respuesta de defensa. La mucosa rectal tiene una densidad altísima de terminaciones nerviosas y células de defensa que reaccionan ante la mínima presencia de inflamación sistémica. Por eso, limpiar el síntoma con cremas de forma indefinida es, literalmente, vendarse los ojos ante un incendio que está ocurriendo en el resto de su abdomen. Si usted ignora el semáforo en rojo, el accidente es inevitable. La buena noticia es que, una vez que entendemos que el síntoma es un aliado que nos avisa del peligro, podemos empezar a trabajar en la verdadera recuperación, que no consiste solo en aliviar la zona afectada, sino en desinflamar el cuerpo entero desde adentro hacia afuera. Es fundamental comprender que la salud no se improvisa, se organiza. Y para organizar su recuperación, debemos enfocarnos en lo que yo llamo la higiene fisiológica. El primer paso para recuperar el control es entender la mecánica del movimiento intestinal. El músculo puborectal, que es como un lazo que rodea el recto para mantener la continencia, solo se relaja completamente cuando estamos en una posición de cuclillas, que es como el ser humano evacuó durante miles de años. En el inodoro moderno, ese músculo permanece parcialmente contraído, lo que obliga a realizar un esfuerzo que aumenta la presión portal y daña las venas. El simple uso de un pequeño taburete para elevar las piernas mientras está en el baño cambia el ángulo anorrectal, liberando el paso y evitando el trauma mecánico que causa el sangrado. Pero la mecánica es solo la mitad del camino. Necesitamos también modificar la consistencia de lo que el cuerpo intenta eliminar. Aquí es donde entra el poder de la fibra no soluble específica y, de manera crucial, el fitrato de magnesio. El magnesio es un mineral que actúa como un relajante natural tanto para el sistema nervioso como para la musculatura lisa del intestino. Al atraer agua hacia el interior del colon, permite que las heces se vuelvan suaves y fáciles de expulsar, eliminando la necesidad de pujar, que es el enemigo número 1 de su salud rectal. Cuando combinamos una postura correcta con una hidratación adecuada y el soporte del magnesio, estamos eliminando la fricción que mantiene la zona irritada, permitiendo que los tejidos inicien su proceso natural de cicatrización. Este enfoque integral es lo que diferencia a un paciente que se cura de uno que simplemente se alivia por unos días. No se trata de buscar soluciones mágicas, sino de respetar la fisiología de su cuerpo. Lo que usted antes veía como un problema sucio y vergonzoso, ahora espero que lo vea como lo que realmente es, una oportunidad dorada para revisar su alimentación, cuidar su hígado y bajar los niveles de inflamación que, de no ser atendidos, podrían afectar su corazón o su cerebro en el futuro. El cuerpo siempre avisa antes de enfermarse gravemente, y esa señal que usted ha estado notando en el baño es el aviso más oportuno que va a recibir. Escucharlo con respeto y actuar con ciencia es el acto de amor más grande que puede tener hacia usted mismo en esta etapa de la vida. Vamos allá con el conocimiento práctico, porque saber por qué ocurren las cosas es el primer paso, pero saber qué hacer mañana por la mañana es lo que realmente va a cambiar su historia. Implementar cambios sencillos pero constantes es la clave para que la inflamación retroceda. Recuerde siempre que lo simple, cuando se hace bien y con constancia, funciona mucho mejor que los tratamientos complejos que no abordan la raíz del problema.
Su cuerpo tiene una capacidad asombrosa de regeneración si usted deja de agredirlo con esfuerzos innecesarios y con una dieta que alimenta la inflamación en lugar de combatirla. Estamos aquí para limpiar el ruido, eliminar el miedo y darle a usted las herramientas para que vuelva a sentirse dueño de su propio bienestar, sin secretos y con la frente en alto. Vamos a profundizar en lo que realmente sucede dentro de su cuerpo, porque para entender la salud de su sistema digestivo, primero debemos derribar el muro de silencio que hemos construido alrededor de nuestra propia anatomía. En mi práctica diaria como coloproctólogo, observo una tendencia que me preocupa profundamente, y es el hecho de que la mayoría de las personas consideran el final de su tracto digestivo como una zona aislada, algo que solo se atiende cuando el dolor se vuelve insoportable o cuando aparece una señal que ya no se puede ocultar. Pero la realidad clínica es muy distinta, ya que su recto y su canal anal no son simplemente el lugar por donde el cuerpo elimina desechos, sino que funcionan como un centro de datos de alta precisión que nos informa constantemente sobre el estado de inflamación de sus arterias, la salud de su microbiota y, sobre todo, la eficiencia de su hígado. Es fundamental que comprendamos que lo que ocurre en esa zona tan íntima es el resultado final de una cadena de eventos que comienza mucho más arriba, en su boca y en su estómago. Cuando ignoramos un pequeño rastro de sangre en el papel higiénico o esa sensación de pesadez que aparece después de estar mucho tiempo sentados, no estamos simplemente ignorando un síntoma local, sino que estamos cerrando los ojos ante una señal de socorro que el sistema circulatorio está enviando desde lo más profundo del abdomen. La vergüenza. Ese sentimiento tan humano, pero tan peligroso en medicina, actúa como una venda que impide que usted vea lo que yo veo todos los días en el consultorio. Un cuerpo que intenta sanar y que necesita que su dueño entienda su lenguaje antes de que la inflamación silenciosa se convierta en una patología irreversible. Para ilustrar la gravedad de este silencio, quiero contarles la historia de un paciente que atendí hace un tiempo. Un hombre de 68 años que vino a verme desde Buenos Aires, Argentina. Él era una persona muy reservada, un profesional jubilado que durante 2 años completos notó un sangrado leve cada vez que iba al baño. Al principio, como suele suceder, pensó que eran solo hemorroides, algo que asociaba con la edad o con el esfuerzo. Compró pomadas de forma discreta en la farmacia y aunque el sangrado desaparecía por unos días, siempre regresaba. Él sentía que hablar de esto era algo humillante, algo que no se comenta ni con la familia ni con los amigos, y mucho menos se lleva a un médico si el dolor no te obliga a hacerlo. El problema es que durante esos 24 meses de silencio, lo que inicialmente era una lesión pequeña y perfectamente tratable con un procedimiento ambulatorio de 10 minutos, fue evolucionando silenciosamente. Cuando finalmente la molestia se convirtió en una presión constante que no le permitía dormir y decidió acudir a mi consulta, el escenario había cambiado por completo. Al realizar la exploración, descubrí que ese rastro de sangre que él consideraba insignificante era la punta del iceberg de un proceso inflamatorio crónico que había afectado los tejidos profundos. Lo que pudo haber sido una solución sencilla, sin dolor y sin tiempo de recuperación, se transformó en una cirugía compleja, con semanas de internación y un proceso de rehabilitación que puso a prueba su calidad de vida y la de su familia. Este hombre me dijo algo que nunca olvidaré mientras se recuperaba en la habitación del hospital. Doctor, si hubiera sabido que este secreto me iba a costar mi libertad durante meses, habría hablado el primer día. Esa es la tragedia de la vergüenza. Nos hace creer que estamos protegidos por el secreto, cuando en realidad el secreto es lo que permite que la enfermedad gane terreno. Piensen en esto con detenimiento, porque muchos de ustedes que me están escuchando ahora mismo pueden estar viviendo esa misma opresión en el pecho al notar algo diferente en su higiene íntima. No es solo el picor insoportable o la inflamación que aparece de repente. Es esa sensación de que su cuerpo los está traicionando de una forma que se siente sucia o degradante. Usted quizás ha empezado a cambiar su forma de sentarse. Evita viajes largos en coche o limpia con un miedo constante, esperando cada mañana que el problema haya desaparecido por arte de magia.
Ese temor a una palabra que empieza por la letra C ronda su mente en silencio, pero en lugar de buscar claridad, el miedo los empuja a esconderse más. Yo estoy aquí para decirles que lo que ustedes sienten como algo humillante es, para la ciencia médica, una de las señales más limpias y directas que su cuerpo tiene para decirles que algo en su sistema general necesita atención inmediata. Pero hay algo más, algo que descubrí en el consultorio después de años viendo el mismo patrón y que cambia completamente lo que acabas de escuchar sobre este silencio. El error más grave que veo en mi práctica clínica y que quiero que usted evite a toda costa es el intento de autodiagnóstico mediante el uso crónico de cremas y pomadas de farmacia. Estas cremas, en su mayoría, contienen anestésicos o corticoides que solo adormecen el síntoma, es decir, apagan la alarma del incendio sin apagar el fuego. Lo que casi nadie le ha explicado es que las venas de su zona rectal son el final de una gran autopista circulatoria que viene directamente desde su hígado a través de lo que llamamos el sistema porta, o sea, el conjunto de venas que transporta la sangre desde los órganos digestivos hacia el hígado para ser filtrada. Si su intestino está crónicamente inflamado por una dieta deficiente, o si su hígado está congestionado y con dificultades para procesar toxinas, la presión en esa autopista aumenta. Como la sangre no puede fluir libremente hacia arriba debido a esa congestión hepática, busca salida hacia abajo por puro principio de física, y es ahí donde las venas rectales se inflaman, se dilatan y terminan sangrando bajo una presión que no están diseñadas para soportar. Tratar el recto únicamente con cremas, sin mirar lo que está pasando con su digestión y con su función hepática, es como intentar apagar un incendio forestal soplando una sola rama, mientras el bosque entero se quema por dentro. La causa raíz sigue activa y devorando su salud. Muchos pacientes se sorprenden cuando, en lugar de solo recetarles una pomada, empieza a preguntarles sobre su cansancio matutino, sobre cómo procesan las grasas o sobre la hinchazón abdominal que sienten después de las comidas. Pero es que todo está conectado por ese eje circulatorio y metabólico que no conoce de fronteras entre órganos. Ese bulto que usted siente o ese dolor punzante es la manifestación externa de una congestión interna que está pidiendo a gritos un cambio en su metabolismo. Si no bajamos la presión interna de ese sistema de venas, mejorando la función del hígado y reduciendo la fermentación intestinal, cualquier tratamiento local será solo un parche temporal que lo llevará, tarde o temprano, a la mesa de operaciones. Y sin embargo, hay un detalle que la mayoría comete exactamente en este punto. Un error silencioso que anula todo lo anterior. Quiero hacer una pausa para hacerte un pedido. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, dale like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan para dejar de sufrir en silencio. Aquí está lo que nadie te dijo y es más simple de lo que imaginas. Su recto no está enfermo de forma aislada. Es, en realidad, el semáforo de su inflamación sistémica. La medicina convencional a menudo le dirá que el problema de las hemorroides o las fisuras es algo puramente mecánico, fruto del estreñimiento o de la edad. Pero la ciencia de vanguardia demuestra que el tejido anal es uno de los sensores inmunológicos más sensibles de todo el cuerpo humano. Esto significa que una crisis de hemorroides o un cambio repentino en la forma y consistencia de sus heces no es un evento fortuito. Es su sistema inmunológico gritando que su microbiota, es decir, el ecosistema de bacterias que viven en su intestino, ha perdido el equilibrio y está permitiendo el paso de toxinas a la sangre. Lo que viene ahora es lo más importante de este vídeo, porque cambia su papel de víctima a protagonista de su salud. Cuando usted siente esa irritación persistente, lo que está ocurriendo es que su cuerpo está activando una respuesta de defensa en la mucosa rectal, que tiene una densidad altísima de terminaciones nerviosas y células inmunitarias. Por eso, limpiar el síntoma con cremas de forma indefinida es, literalmente, vendarse los ojos ante un incendio que está ocurriendo en el resto de su abdomen.
La buena noticia es que, una vez que entendemos que el síntoma es un aliado que nos avisa del peligro sistémico, podemos empezar a trabajar en la verdadera recuperación. Vamos allá con el plan de acción, porque para recuperar el control, implementaremos lo que yo llamo higiene fisiológica, un protocolo de rescate diseñado para limpiar el ruido y devolverle la paz a su cuerpo en solo 14 días. El primer paso es el cambio de postura mecánica, pura ingeniería biológica. El músculo puborectal, que actúa como un lazo para mantener la continencia, solo se relaja totalmente en posición de cuclillas. En el inodoro moderno, este músculo permanece contraído, obligándote a un esfuerzo que daña tus venas. El uso de un pequeño taburete para elevar las piernas cambia el ángulo anorrectal, es decir, la inclinación del conducto de salida, liberando el paso y evitando el trauma que causa el sangrado. Esto no es una moda, es devolverle al cuerpo la posición para la cual fue diseñado. El segundo paso es el citrato de magnesio, un mineral que actúa como relajante natural para la musculatura del intestino. Al atraer agua hacia el colon mediante ósmosis, o sea, movilizando líquidos para equilibrar el contenido, logra que las heces sean suaves y fáciles de expulsar. Esto elimina la necesidad de pujar, que es el enemigo número 1 de su salud anal. Junto a una fibra no soluble específica, que funciona como una escoba suave, permitimos que la evacuación sea un proceso natural y sin fricción. Así, sus tejidos inflamados pueden iniciar su cicatrización real, sin ser agredidos cada mañana. Si a pesar de corregir su postura y mejorar su fibra, el dolor o el sangrado persisten por más de 3 días, la consulta médica es un deber ineludible. Este protocolo busca limpiar el ruido de los malos hábitos para que, si el síntoma sigue ahí, usted pueda decirle a su especialista: he corregido mi mecánica y mi nutrición y el problema continúa. Esa información es oro puro para nosotros, pues nos permite enfocarnos de inmediato en lo que realmente importa. Lo simple, cuando se hace bien, funciona, y hoy usted tiene las herramientas para dejar de ser un prisionero de la vergüenza. Mucho cuidado si padece de insuficiencia renal crónica, pues el magnesio podría alterar su ritmo cardíaco al no filtrarse correctamente. Consulte a su nefrólogo antes de empezar. De igual manera, si presenta dolor abdominal agudo, náuseas o siente el vientre duro como una tabla sin poder expulsar gases, no aplique este protocolo, ya que podría tratarse de una obstrucción intestinal. Asimismo, si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o usa anticoagulantes, la supervisión de su médico es necesaria para asegurar que la movilización de minerales no sobrecargue su corazón. Para iniciar hoy mismo, busque citrato de magnesio de alta pureza. Tome entre 200 y 400 miligramos media hora antes de dormir con un vaso grande de agua para relajar los músculos del colon. Es vital usar un taburete de 20 centímetros para elevar sus pies al evacuar. Este cambio alinea el recto y elimina la presión dañina en las venas. En 7 días sentirá que el esfuerzo desaparece y la evacuación fluye. Si al cumplirse los 14 días la molestia persiste, es el momento innegociable de buscar a su especialista. Quiero que sepa algo desde lo más profundo de mi ética. No tengo vínculos con laboratorios ni recibo dinero de la industria. Mi único compromiso es con usted, brindándole la consulta honesta y sin prisas que el sistema actual muchas veces le niega. Si esta información le ha dado claridad, comparta este vídeo con su familia. No con cualquiera, con su familia. Lo que aprendimos hoy puede salvar la tranquilidad de alguien a quien usted ama. Que Dios los bendiga a todos.